En este capítulo abrimos la conversación sobre cómo el deporte se vive, se construye y se proyecta desde los territorios. Analizamos qué entendemos por territorialidad en el deporte, cómo la identidad local influye en la práctica deportiva y cuál es el rol de las comunidades, los docentes y las organizaciones sociales para crear una cultura deportiva con raíz local. Te invitamos a escuchar el podcast de LD Medios, Territorio, Deporte y Conversación. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos saludarlos hoy día desde los estudios de la UFRO. Estamos dando inicio a lo que es el podcast de LD Medios. Me acompaña mi compañero de la vida, de la universidad, compañero también de distintos programas que hemos hecho en otros medios de comunicación. Así que sin más preámbulos, saludamos aquí a mi amigo Herbert Contreras. ¿Cómo estás, Herbert? Muy bien, Edison. Un gusto de saludar a todos quienes nos van a poder escuchar a través de las distintas plataformas. Hoy día estamos dando inicio a este proyecto de LD Medios que nos va a permitir hablar de diferentes temas y temas que son en realidad de nuestra comunidad, orientados claramente al deporte, pero que obviamente esperamos de que sean de interés y ojalá también de aporte para la comunidad. Así es, amigo. Hoy día tenemos un tema muy trascendental, que está en la palestra hoy en día, que es el territorio y el deporte. ¿Ya? Cómo conjugan estos dos caminos, cómo se unen, cómo el territorio y el deporte buscan, de cierto modo, que se construya una cultura deportiva, tanto en lo local, de los distintos territorios, siempre basándonos en nuestra región de la Araucanía y contar un poquito más cómo lo hemos evidenciado nosotros desde nuestra experiencia. Claro, pues es importante partir como qué entendemos por territorio en el deporte en realidad. Pues yo busqué una definición que decía que es la manera en que los individuos o equipos reclaman y controlan un espacio físico simbólico, ya sea un campo de juego o un espacio para la comunidad. Desde ese punto de vista, sin duda que es bastante amplio, pero tiene relación con poder tener un sentido de pertenencia con el deporte. Así es, bueno, este sentido de pertenencia que tú nombras es algo que está arraigado dentro de nuestra cultura deportiva en todo ámbito. Desde que nacemos y nos forjamos en el deporte, hoy en día nuestros territorios deportivos, por así denominarlos, buscan de cierto modo la participación de una ciudadanía activa que hoy en día busca el deporte como tal, que está dándose cuenta que tiene que ir mejorando en pos del uso de estos espacios y tenemos la posibilidad que este territorio no es solo geografía, también es cultura, también es historia, es vínculo, es contexto. Claro. Entonces, nosotros, por ejemplo, y bueno, tú que en este caso vienes de Gorbea, naciste en Gorbea, yo en este caso de Lautaro, ¿cómo fue también y cómo se evidencia este proceso de venir de la zona rural a la ciudad hoy en día, por ejemplo? Que tiene relación con el entorno sociocultural en el cual las personas se desenvuelven. En este caso, en los sectores rurales hay muchos clubes, usualmente tienen relación con clubes de fútbol, pero también está el caso nosotros estamos inmersos en la cultura mapuche y están los clubes también de palín. Y se juega bastante palín acá, obviamente en la región más que en otros lugares. Y eso tiene relación claramente con el contexto sociocultural. De mi parte, era bastante distinto. Cuando uno era niño, decía, jugaba en el sector rural, pero de repente ir a jugar a la ciudad ya era un contexto diferente, había más clubes, más chicos, más organización muchas veces, pero que no necesariamente podía contribuir con una identidad. Considero que los sectores rurales contribuyen mucho a la identidad local, al hacer nuestro el sector, la forma en la cual te relacionas con las personas. Y eso es algo que hay que mantener, pero también hay que tratar de ayudar a que eso pueda crecer. Completamente de acuerdo. Es más, por ejemplo, el MINDEP publicaba hace un tiempo atrás que en nuestra región el 72% de las personas que participan en los talleres municipales, por ejemplo, que vienen desde unidades de deportes de las distintas 32 comunas de nuestra región, buscan la identidad cultural, buscan el palín, buscan el fútbol rural, eh, buscan la danza también como talleres principales. Entonces,
Ahí también tenemos otro tema al hablar de este deporte rural en relación a los espacios, por ejemplo. Nosotros vemos que en nuestra región encontramos muchas canchas de fútbol en muy buen estado, las cuales sirven para poder desarrollar el deporte, pero no aún así les falta lo que es la infraestructura. Está solo el espacio, la cancha generalmente, como son marcadas lo que es las estaciones geográficas en nuestra región. En primavera tienen su pastito, bueno, en invierno ya un poquito más de barro, Claro. pero aún así el espacio está. El espacio está. Falta cómo estamos hoy en día organizando esos espacios, cómo los estamos gestionando. Si bien la problemática de espacio físico, eh, en el sector rural existen canchas, muchas veces tal vez no son propias, a veces son de una persona, una comunidad que dice, bueno, yo voy a prestar este espacio para la cancha de fútbol y muchas veces se arman los arcos de madera Ujú. y se presenta ese lugar como algo propio. Contrasta un poco con lo que existe hoy en día en la problemática en nuestra comuna de Lautaro de lo que son los espacios dentro de la ciudad, porque solamente hoy se cuenta con una cancha de fútbol apta para poder realizar deporte en todo el año, porque está la cancha del parque, pero que en realidad en invierno prácticamente no se puede ocupar. Y ese contraste grafica la problemática que tienen los clubes de infraestructura. La mayoría de los clubes de Lautaro y seguramente en la región cuentan con una sede, pero con un espacio muy pequeño que no les permite tener una cancha propia o tener unos espacios para poder realizar otras disciplinas, que obviamente eso contribuiría al desarrollo, a la práctica de actividad física en esa comunidad, pero también al desarrollo comunitario, a la identidad deportiva y a un sinnúmero de actividades que contribuyen a otras cosas que te ayudan al deporte Eso también lleva a que el deporte esté centralizado también en lo que es nuestra capital regional. comunal, o sea, regional, perdón, que es Temuco. Y, por ejemplo, el deporte que se vive en Temuco no es el mismo que se vive en Curacautín, que se vive en Claro, Lonquimay, el mismo que se vive en Angol, por ejemplo, que son zonas en las cuales el arraigo, el sentido de pertenencia e identidad es aún mayor porque buscan, de cierto modo, a través de la superación social, el deporte, lo ven como una vía de superación social, bueno, dentro de toda la región en sí, pero más allá de eso, tienen un sentido de pertenencia mayor arraigado por el esfuerzo que hay detrás para poder lograr los objetivos muchas veces. Por ejemplo, nosotros en nuestra comuna, la infraestructura que contamos es bastante positiva en muchos ámbitos. Ahora estamos inaugurando un estadio, pero ese estadio está en el post y en el propósito quizás de que Lautaro tenga un equipo en tercera división en algún momento, porque la infraestructura da para eso. claro, viéndolo desde un punto de vista netamente de la cancha de fútbol, porque Exacto. obviamente va a ser una cancha empastada que no de alto tráfico, por lo tanto seguramente se va a poder ocupar poco menos en invierno, que son 6 meses más o menos, los nuestros o un poco más. Pero sí creo que va a paliar una problemática en la comuna respecto al tema del desarrollo de los deportes individuales. Tenemos grandes deportistas en los deportes individuales, grandes exponentes que han sacado no solamente lugares a nivel regional, sino también a nivel nacional. Y eso va a venir a ayudar muchísimo. O sea, una pista atlética que te va a permitir desarrollar todos los aspectos del atletismo, em, pista para salto, salto alto, salto largo. Entonces eso yo creo que sí nos va a ayudar, pero ahí vamos a tener que ver la problemática de ver qué tan capacitados podemos estar para poder fortalecer eso. Y ahí yo creo que es importante el rol del profesor. Completamente, ahí tenemos una formación que trabajar y de cierto modo nosotros, bueno, como formadores desde la educación física tenemos un protagonismo que lo realizamos diariamente en nuestras aulas. Lo que sí, no es lo mismo realizar una clase de educación física en la zona urbana que en la zona rural. Los juegos son distintos, las costumbres, el acceso, el sentido colectivo, todo cambia. Entonces, desde esa mirada, por ejemplo, el ver que Lautaro tiene este estadio, esta infraestructura, que va a ayudar a que el atletismo surja, a que los deportes de pista atlética puedan desarrollarse aún más. Porque, por ejemplo, nosotros vemos hoy en día, bueno, el entrenador Marcos Ponce trabaja lo que es fondo, con Claro. muchos atletas, ha tenido muy buenos resultados y ahora nos falta lo que es ya, de cierto modo, la pista, lo que son los 100 metros, los 400 metros, 200 metros, 800, 1500,
que muchas veces eso se trabaja acá en Temuco por lo mismo, porque no tenemos el espacio adecuado. Pero ahí cabe la pregunta, por ejemplo, ¿cómo vemos las voluntades de los que son los profesores y los formadores físicos para poder lograr estos objetivos? ¿Cómo nosotros lo vemos? O sea, muchas veces nosotros trabajamos, en este caso nosotros somos privilegiados porque trabajamos en el Liceo Jorge Teillier, que en este momento es el más moderno del sur de Chile, tiene la infraestructura, tiene los materiales, tiene los recursos, pero muchas veces está la otra cara de la moneda en donde los recursos no están, en donde no llegan, en donde la voluntad del profesor, del docente de educación física, tiene que ser una voluntad que va en pos de la mejora de ese estudiante. Entonces, por ejemplo, como de repente, no sé, un día conversaba con un amigo en Lonquimay, saludarlo a Rodrigo Sangüesa, si nos escucha en algún momento. En Lonquimay se ven las veranadas. Las veranadas tienen que ver con que, por lo que me contaba, que los animales lo llevan a unas zonas Claro, para que se alimenten, que son en las montañas, en las quebradas en las principalmente, quebradas ¿no? exactamente. Y dentro de estas veranadas participan familias que van en busca de sus animales, los llevan, están cierto tiempo fuera de lo que en este caso la ciudad puede ser Lonquimay. Y participan jóvenes también, hijos. Y por ejemplo, cómo ese joven, o esa chica o ese niño que participa de estas veranadas va desarrollando habilidades motrices que van en pos de su desarrollo, por ejemplo, atlético, a nivel de la potencia, En el nivel a aeróbico. nivel aeróbico. Entonces, después cuando tú eso lo bajas a una pista y lo llevas de cierto modo a un entrenamiento, vas a ver resultados por naturalidad de contexto. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es fundamental hoy en día el territorio que construya muchas veces por el ambiente en el que están deportistas. Y salen desde lo local, o sea, son deportistas con ese arraigo que muchas veces sin conocer lo que están haciendo, están desarrollando quizás un entrenamiento o un desarrollo de una habilidad motriz que los va a llevar a su mejora cuando el entrenador, o en este caso el profesor, lo visualice en su clase de educación física o en el taller que esté. Claro, porque ahí vamos al desarrollo territorial y lo podemos ver a nivel más macro, más conocido. En el caso, por ejemplo, de los keniatas, que es bastante cómico, pero realmente ellos, para poder ir a la escuela, transitan muchos kilómetros y hay muchos peligros dentro de eso que a nosotros nos puede resultar así como, ya, pero como es cierto que en realidad los leones se lo quieren comer, pero ya existe un desarrollo aeróbico que obviamente ya es genético porque va de generación en generación, pero obviamente nosotros acá tenemos montaña en la precordillera, tenemos montaña en la cordillera de la costa, entonces, y después tampoco tenemos una zona intermedia que sea totalmente plana, entonces sí o sí podría existir un desarrollo desde el punto de vista de la capacidad aeróbica y tenemos el ejemplo con el atleta de Puerto Saavedra, que él es un destacado atleta, viene de una zona que obviamente tiene un relieve que lo puede ayudar. Ahora, ¿cómo llega ese chico? ¿Quién lo identifica? Los profesores de educación física a través de la escuela. Claramente que cumplimos un rol de poder seguir fomentando la actividad física y el deporte, pero también tienen que existir clubes y después existe el deporte municipal. Y aquí te hago la pregunta, Edison, ¿cómo se articulan los clubes con los municipios, con las escuelas municipales, con la junta de vecinos y después cómo esos clubes logran que ese chico sea captado para el deporte de alto rendimiento o para una universidad que quiera becarlo para que él se desarrolle no solo como deportista, sino también como en alguna profesión? En ese ámbito, muchas veces el que se conozca ese deportista y esa articulación que se realiza viene desde la gestión territorial que tienen que realizar las unidades de deporte, en este caso, de los distintos municipios. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, hoy en día también tenemos los concejales que se dividen en relación a sectores. Unos trabajan en salud, otros trabajan desde la parte de deportes, de cultura, otros de la parte de educación. Y de cierto modo van ellos evidenciando cómo pueden ir apoyando a estos deportistas que van saliendo. Pero mira, yo el otro día, dentro de lo que investigaba para una tesis de magíster que estoy realizando, vinculada a la gestión deportiva, visualizábamos cómo antiguamente lo que se requería era apoyo.
claro. Antiguamente, o sea, estamos hablando de 50, 40 años atrás, que lo que más se requería, o 30 años atrás para el deporte era el apoyo. Era el tema económico, era el auspicio, era gente que propicie esto. Y hoy en día, en el 2025, es lo mismo. O sea, Seguimos, claro. requerimos prácticamente lo mismo, requerimos el apoyo, requerimos que alguien tenga ese dinero para poder lograr que se cumpla el objetivo. Por ejemplo, a través de L Medio hemos visualizado campañas a nadadores que tienen que ir a Paraguay, por ejemplo, sudamericanos, atletas también, karate. Hoy en día es normal ver a karatecas o a distintos deportistas solicitando ayuda económica en los distintos espacios, en semáforos o de alguna otra manera mostrando en la calle lo que hacen. Entonces, aquí mi análisis, y de cierto modo hago una analogía en relación a que ¿cómo podemos mejorar esto que ya se viene hace tantos años y no apoyar a estos deportistas en su formación? Porque si no los apoyamos, es como, o sea, ya no los apoyamos, pero después vamos a pagar y vamos a generar dinero para enfermedades, por ejemplo, o cuando estas personas, de cierto modo, no surjan del deporte y tengan que buscar un trabajo en vez de haber sido deportistas en su vida, cuando tuvieron la esperanza y tuvieron la oportunidad, pero la falta de recursos siempre ha sido el problema. Entonces, creo que si no nos damos cuenta de que podemos mejorar desde lo más básico en relación a leyes que sean claras a la hora de traspaso de recursos y legítimas para los deportistas, vamos a seguir de cierto modo siempre en lo mismo, o sea, buscando apoyo, que vaya llegando grupos económicos a los distintos clubes, en este caso, por ejemplo, que forjen a través del dinero todo lo que es forjar un deportista y se pierde lo que hemos trabajado siempre, que es la formación de un deportista que quiere sacrificarse, quiere estar día a día y que puede mejorar y ayudar a su familia con todos los resultados que pueda obtener. Entonces, desde esa mirada, creo que a través de la gestión política y de la gestión territorial hay que mejorar desde ese apoyo, mejorar desde la entrega de recursos visuales, o sea, que se vea que se está Claro, apoyando a este deportista. desde lo económico. Ahora, también hay que hay que identificar de que en el fondo, si a veces no están los apoyos económicos, necesitas trabajar en colaboración entre los entes que rigen el deporte. Y en ese caso, voy a citar no sé si es un déficit la palabra que voy a utilizar, pero sí hay que copiar los buenos ejemplos. Vamos a suponer que identifico un talento en un sector rural o en un sector también urbano. El chico ese va a ir a un club, ya sea un club de natación, un club de running, un club de fútbol. En ese club tienen que haber personas que participan, pero también es complejo, es fácil decir, bueno, yo necesito a alguien, un privado que venga y me aporte, pero también ese grupo lo conforman socios, lo conforman personas, y considero que ahí, vuelvo al tema anterior de los espacios deportivos. Los clubes hoy no te brindan un espacio deportivo para la comunidad, para poder atraer a esa comunidad y que esa comunidad te aporte desde lo económico una cuota que a él también le permita realizar alguna actividad no deportiva, ojalá, pero también una actividad que sea recreativa social. Por ejemplo, el caso de un club hoy en día, no sé, Sampdoria en Santa Ana, que abarca una población importante, es un club prácticamente de fútbol, pero que tal vez podría abarcar a la población de adulto mayor a través de la rayuela, a través de también brindar un espacio a las personas, a las mujeres, en diferentes tipos de disciplinas. Eso te trae personas, esas personas aportan una cuota porque reciben un beneficio del club y esas cuotas el club debería irse solventando de manera autogestionable. Ahora, la articulación que pueda existir de ese club con los colegios y con los municipios, siendo que los mismos que participan en ese club son los mismos que van a ir a la escuela en la semana y que van a jugar por el colegio, y los mismos que seguramente van a participar en las ramas municipales. ¿Existe esa articulación de por sí o estamos al debe? Yo creo que estamos al debe por una falta de continuidad en relación a los procesos. A veces, muchas veces, el reconocimiento también territorial de lo que se realiza no es el adecuado. Por ejemplo, hoy en día tenemos el financiamiento de distintos programas de gobierno, distintos proyectos
en los cuales también yo he trabajado y que son del momento, o sea, nada trasciende, todo funciona en pos de lo que va a ser ese día, pero nada más allá en pos de una ayuda o en pos de entregar un recurso, una herramienta o un espacio para que las personas puedan estar o practicar. Sí hay programas, sí, por ejemplo, funcionan las juntas de vecinos en relación a actividades deportivas, sí los hay, Sí, de pero hecho hay una oferta bastante amplia, por lo menos en Lautaro, de talleres deportivos orientados a diferentes segmentos, me refiero de edades, en este caso. Los talleres deportivos usualmente son desde los 6 años hasta los 15, pero también hay talleres deportivos como la Zumba, que abarca a otro tipo de edades. Ahora, ¿existen experiencias exitosas en otras comunas? Ya sea, ¿para qué no vamos a salir de acá de la región, sino dentro de la región, que aporten a decir, acá se hizo un programa donde se trabajó con recursos obviamente estatales, pero se trabajó en unión con los clubes o con alguna asociación, eh, y se implementó de diferentes formas? yo creo desde mi experiencia lo que he escuchado, por ejemplo, recuerdo una vez cuando conversábamos el trabajo que se realizó acá en Temuco con los clubes deportivos. Claro, Quizás también podríamos ahondar en eso de cómo el municipio entregó un espacio para los clubes y también financió a profesores de educación física formadores para trabajar con los clubes deportivos. O sea, ahí ya entregas una herramienta versátil para el desarrollo de un club. claro. En este caso, la eso a través de la corporación, entiendo, de deportes, que es otro tema que queríamos hablar Sí. más adelante. Pero, como tú bien lo dices, para complementar, em, a través de la coordinación se se trabaja de forma articulada entre lo que las escuelas municipales o los profesores municipales con los clubes. En este caso, de diferentes formas, a través de charlas, de capacitación a los dirigentes, de capacitación a los encargados de serie, de los espacios municipales y también de profesionales del área de la educación física que van y trabajan con las categorías de fútbol formativo en los diferentes clubes. Entonces, ahí sí hay un trabajo colaborativo entre el ente rector, sería desde lo económico, que es el municipio, con los clubes, y los clubes usualmente acá en Temuco y en Lautaro también te identifican un sector de la comuna, un sector, una población, un barrio, y eso sin duda que va ayudando a articular y a brindar una mejora, no solo en los espacios, sino también en la realización de esto, porque en el fondo es súper importante decir, es súper importante los dirigentes que son muy entusiastas, digámoslo bien en chileno, Pasionales. pasionales, porque ellos desinteresadamente desde el punto de vista económico tienen muchas ganas de poder trabajar, se preocupan de los niños, los van a buscar a la casa, saben dónde están, lavan la ropa, ponen plata de su bolsillo para la benzina, y también el aporte que pueda entregar un profesional del área de educación física, es decir, esto está muy bien, pero mira, sabes que desde el área de educación física en esta edad sería muy bueno poder fortalecer estos aspectos motrices, sociales y psicoemocionales de un chico. Entonces creo que desde ahí es un programa muy bueno, pero volvemos de nuevo a lo mismo, donde se realizó en Temuco y es bien centralizado para lo que es nuestra región. Pero creo que se podría replicar en otras comunas porque tiene aspectos bastante positivos. Exactamente, bueno, vamos a hablar más adelante también de las corporaciones de deporte, pero hoy en día yo conozco tres, por ejemplo, dos que funcionan, que es la de Temuco, la de Padre Las Casas y la que se quiere sumar, que es la de Pucón. Y esto va en pos de los eventos más que todo, en relación Claro. a una gestión deportiva ad hoc para el evento. Mira, quería hablar también, Herbert, un poquito de los clubes en relación a lo que estábamos hablando, a esta formación que entregan. Y un dato no menor, que en Chile el 80% de los clubes fueron fundados antes del 2000. O sea, eso quiere decir que tienen personalidades jurídicas muy antiguas. Claro. ¿Y qué quiere decir esto también? Que es difícil esa evolución de, por ejemplo, del dirigente pasional, del dirigente que hace las cosas con amor, con voluntad, a pasar a una gestión deportiva en pos del desarrollo del club. Pero ¿cómo capacito yo al club?
para que ese dirigente gestione de buena forma. Esa capacitación tiene que aparecer desde ese contexto, desde esa realidad. O sea, todos los contextos de todos los clubes son distintos, pero sí tienen una similitud, que todos son clubes deportivos. Claro. Entonces, desde ese ámbito, y desde mi punto de vista, creo que lograr esa capacitación también tiene que ver con un desarrollo también cognitivo de la persona que quiera inferir el mensaje que tú estás entregando en pos del desarrollo para su club. Porque tú puedes transmitir toda la verdad, puedes transmitir lo que tú quieras en relación a los clubes, pero hay una ley del deporte, hay proyectos que se desarrollan de una manera y eso es lo que hoy en día tenemos que aprender a hacer dentro de los clubes. O sea, los clubes todos tienen personas que son o saben hacer algo en pos del desarrollo del club. Claro. Entonces muchas veces eso no lo mostramos, no lo protagonizamos como debería ser. O sea, si el club está en una falencia en relación a un área, muchas veces un socio que participe del club y que pueda solventar o mejorar esa falencia, no lo hace muchas veces también porque ir al club es un espacio de esparcimiento y no quiero ser tanto el protagonista de eso, entonces muchas veces falta ese empoderamiento y que el dirigente no esté solo. Acá vemos muchas veces dirigentes solos, vemos pocos grupos de trabajo en pos de objetivos comunes. Sí, eso es algo que en realidad igual tal vez tenemos como sociedad, hay que trabajar y nosotros hincar bien el diente en eso como profesores de educación física, en los trabajos colaborativos, en el trabajo en equipo, porque claramente a veces hay gente que tiene muchas ganas, pero también le gusta trabajar solo y eso te va generando anticuerpos y no permite que tal vez muchas más personas se puedan sumar. Hablamos de habilidades blandas, claramente, de poder estar abierto a que nuevas personas se puedan sumar, a que tengan ideas distintas, a respetar esas ideas distintas. Y desde ahí, nosotros como profesores de educación física tenemos un rol muy importante, pero también el deporte es un ente formador de por sí. Eso es algo Creo que se puede obviar. que en ese aspecto tenemos que también enseñar a leer el contexto a nuestros clubes, enseñar a saber dónde están, a tener una línea de trabajo en pos de su mejora y de su desarrollo para que sí logren objetivos en comunes. O sea, por ejemplo, la Asociación de Fútbol de Temuco hace 12 años se separó de la asociación, en este caso de la femenina, y trabajan de cierto modo paralelamente, pero en pos de un mismo objetivo, que es el desarrollo del fútbol. Claro. ¿Y qué hicieron? De cierto modo, fomentar el fútbol femenino a través de su campeonato, de su liga, y lo que es también lo masculino, lo mismo. Entonces, creo que esa separación de áreas ayuda y colabora en pos de que el protagonista sea el deportista. Claro, y el deporte femenino que en realidad está en crecimiento, en realidad en un crecimiento que está avanzando rápido, pero que aún lleva mucho tiempo y muchas cosas para poder ir aumentando, principalmente creo yo en la forma en que se visualiza, porque solamente entiendo que con seguridad hace 2 años se obligó a los clubes amateur a presentar la serie femenina adulta. Es decir, no existe un campeonato de serie femenina, por ejemplo, infantil, mini infantil, juvenil. No, eso no es una obligatoriedad. Sí, en el campeonato de honor. Estamos hablando de que los varones tienen 6 series los clubes, desde, no sé, desde mini infantil hasta los super senior, Claro. y en damas hoy solamente tienes la categoría honor como que tiene que estar, es algo obligado. Entonces, es un nicho que va creciendo, pero que es importante visualizar. Lo que tú decías, tal vez lleva muchos años, pero recién hoy nos damos cuenta de que existía una liga paralela femenina acá en Temuco. Y dato no menor, por ejemplo, que Temuco es el actual campeón de los Juegos Binacionales de la Araucanía, por ejemplo, en fútbol femenino, el año 2024. Entonces, Claro. ahí vemos cómo esto ha crecido y cómo se han tomado decisiones que sí han costado, pero que sí son positivas en pos de la mejora de esto. Sí, porque si lo llevamos a una identidad regional, obviamente en los deportes, por ejemplo, en los deportes en canotaje, sabemos que en Imperial están usualmente los mejores canotaje. En el fútbol, obviamente, hay una identidad muy importante con Club Deportes Temuco, con Mayeco Unido en Angol, hoy con los clubes de tercera división, tanto en Imperial como, o sea, Imperial Unido, en la comuna del mismo nombre, Araucano Unido, acá en Padre Las Casas, que es un club nuevo, y también Pilmahue en Villarrica. Entonces se van generando
clubes e iniciativas para poder ir generando una identidad territorial, una identidad deportiva, pero que obviamente tienen que estar ayudadas por un crecimiento generalizado y por un apoyo generalizado también de la población. Considero importante el trabajo colaborativo desde la formación, desde el colegio, tratar de colaborar con los clubes, conocer la realidad de los niños. Muchas veces en los colegios nosotros conocemos mucho el aspecto emocional de los estudiantes y que tal vez a veces en el club solamente ellos van a jugar porque es su deporte que les gusta, pero que si existiera tal vez ahí una conexión mayor, también podríamos nosotros involucrarnos mucho más. Bueno, hay que copiarle quizá un poquito a nuestros vecinos argentinos en relación a que los clubes funcionan desde la educación también en el territorio. Claro, Hoy en día, por ejemplo, tenemos que tener clubes deportivos en los colegios, sí o sí. Cada colegio tiene que tener su club deportivo en pos de lo mismo. Es la única forma de que se unan las políticas públicas en pos del mismo objetivo, que es el bienestar de las personas. es cierto. Bueno, el principal factor que existe en Argentina con los clubes deportivos sociales, que en el fondo están emplazados en una comunidad, pero en esa comunidad existe solo un club deportivo que abarca todas las diferentes disciplinas que hay. Pero para eso necesitas un espacio físico. Ese club tiene una sede, tiene una cancha techada que puedes practicar todos los deportes indoor. También tiene seguramente una cancha de fútbol, tiene piscina. Entonces, eso sin duda que nosotros estamos al debe en infraestructura. Mejoramos en infraestructura municipal bastante, pero la infraestructura municipal tiene que abarcar todas las disciplinas de todos los clubes de la comuna. En Lautaro es una cancha para la última vez que yo averigüé un dato seguro de la cantidad de clubes rurales, eran más de 60. Sí, así es, así es. Son, bueno, con personalidad jurídica creo que son como 40, pero son muchos, Muchos muchos clubes para una clubes. cancha. Claro, pero ahí volvemos a lo anterior, que ellos también tienen solamente una serie. Entonces, Claro, ellos solo funcionan en lo que es pero de igual la serie manera honor. es, son muchos clubes, son mucha gente que practica actividad física y los recintos em, propios de los clubes no existen, por lo tanto es muy poco lo que se abarca y los recintos municipales tienen que abarcar a todas las disciplinas y a todos los diferentes clubes. Herbert, bueno, y como ya para ir cerrando este primer capítulo de LD Medios, de nuestro podcast, ¿es importante el territorio entonces en la formación de un deportista hoy en día? Es fundamental porque en realidad tiene relación con el crecimiento, con la idiosincrasia, con los recursos y con la obligatoriedad, con la obligación que te genera a veces el contexto territorial de donde se desarrolla uno. Yo vengo de un sector rural que se llama Botacura, donde hay bastante cerros, donde, no sé, la casa de mi abuela, que era la más cercana, quedaba a 1 kilómetro, entonces a veces cuando era chico me daba miedo ir solo y para ir me iba corriendo porque me daba miedo, decía así como si voy corriendo voy más rápido, tengo menos peligro. Y No miráis para atrás. claro, No, no. cuando llegué a la universidad, recuerdo sin haber nunca dedicado a competir algún deporte de fondo, medio fondo, era uno de los mejores tiempos en el test de Cooper. Y no porque yo haya entrenado, sino que creo que tenía relación con eso, con recordar la infancia, con la necesidad que tenía de decir, tengo que trasladarme lejos y me da un poco de miedo, quiero correr. Y eso creo que hay que irlo fortaleciendo. Queda mucho trabajo por recorrer y es el objetivo de nosotros en este podcast que uno va comentando nuestras experiencias, poder ir dando un poco también de tiraje a este tema que creo que es muy importante. Recuerdo cuando en ese Cooper lleváis como 10 vueltas y yo llevaba una. Teníamos un compañero que era de Freire, no, en este momento se me olvidó el nombre, pero él hacía marcha. Ah, Dice que te vas a acordar. sí, Eh, jugaba handball igual, ahora me acuerdo. Quintulem. sí, él hacía, era el mejor recuerdo, pero él había competido a nivel sudamericano y en Freire, a todo esto, se forman muchos marchistas, muchos deportistas en ese nivel y que compiten a nivel sudamericano. Estamos hablando de un deportista de alto rendimiento. Así que Oye, el Herbert, territorio sí es muy importante. en relación a eso y bueno, continuando nuestro cierre, definir el futuro del deporte del territorio en una frase, ¿cuál sería? Yo creo que el futuro del deporte en el territorio tiene relación con el trabajo colaborativo que se puedan desarrollar las diferentes entidades
del deporte, en ese trabajo mancomunado, colaborativo, de interrelacionarse entre los municipios, el deporte municipal, los clubes deportivos, los colegios. Mientras más trabajo colaborativo exista entre esas entes, vas a aportarle más a los mismos niños que estás trabajando. Así que para mí sería que el futuro va a depender mucho del trabajo colaborativo que podamos realizar entre las diferentes entidades que rigen el deporte. Excelente conversación tuvimos hoy día, amigo. Sí, bastante positiva en relación a lo que es el territorio. Agradecer a la gente que nos está escuchando y bueno, contarles que se va a venir un segundo capítulo y varios más también. Sí, pues esperemos que obviamente le pueda ser de su agrado, que lo escuche, que le sirva tal vez para motivarse o para decir, identificarse con lo que estábamos hablando, y que eso le ayude a poder aportar obviamente a su club, a su territorio, a su sector, y que eso en el fondo contribuya a una mejor sociedad a través del deporte. Y que nos compartan, obviamente, que nos recomienden, compartan el podcast y que más personas lo puedan escuchar para así también nosotros ir mejorando igual, porque es algo nuevo. Así es, amigo. No hay más por este capítulo. Nos vemos en el siguiente capítulo de LE Medios. Agradecer a cada uno de ustedes los que nos escuchan y compártanos y síganos a través de nuestras redes sociales. Chao, que estén muy bien.